Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y docente universitario Dani Chamorro. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de la mayor importancia, como lo es la contestación de la demanda. Y para ese efecto, esta sesión la vamos a desglosar en los siguientes elementos. En primer lugar, el concepto de contestación de demanda. En segundo lugar, los requisitos que debe reunir la contestación de una demanda. En tercer lugar, los anexos obligatorios de la contestación de la demanda. En cuarto lugar, las consecuencias que trae para el demandado no contestar la demanda o hacerlo de manera defectuosa. Y en quinto lugar, y como siempre lo hacemos en nuestras sesiones, unas conclusiones, unas ideas finales, las más importantes que tratemos en esta sesión. Así las cosas, vamos a comenzar por el primer punto, es decir, el concepto de contestación de demanda. En ese orden de ideas, diremos que la contestación de la demanda es un acto procesal por medio del cual el demandado en un proceso jurídico tiene la posibilidad de allanarse u oponerse total o parcialmente a las pretensiones que el demandante tiene consignadas en su demanda. De esta manera, ejerciendo el derecho constitucional y legal a la defensa que tiene ese demandado dentro del proceso judicial. A nivel constitucional, pues miren ustedes que el artículo 29 de la Constitución nos establece el derecho fundamental al debido proceso, dentro del cual se incorpora efectivamente el derecho a la defensa. Y a nivel legal, pues miren ustedes que en todos y cada uno de los procesos que se encuentran contemplados en el Código General del Proceso, vamos a encontrar una etapa destinada a que el demandado ejerza su defensa, entre otros actos procesales, a través de la contestación de la demanda. Entonces, decimos, la contestación de la demanda es el acto procesal a través del cual el demandado en un proceso judicial va a ejercer su derecho constitucional y legal a la defensa y por lo tanto al debido proceso. Bueno, en segundo lugar vamos a estudiar, dijimos, los requisitos que debe reunir la contestación de la demanda. Y miren ustedes que estos requisitos los vamos a encontrar contemplados en el artículo 96 del Código General del Proceso. Y estos requisitos son los siguientes. En primer lugar, la identificación de la parte demandada. En ese sentido, debemos reseñar los nombres completos, los apellidos completos, el domicilio y la identificación de la parte demandada. Ya sabemos que cuando estamos frente a personas naturales, el documento de identificación, en tratándose de menores de edad, va a ser el registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad. Y cuando estamos frente a mayores de edad, dependiendo de si son nacionales o extranjeros, el documento de identidad va a ser la cédula de ciudadanía o la cédula de extranjería. Ahora, cuando esa parte demandada es una persona jurídica, su identidad o su documento de identidad o su número de identidad va a ser el NIT. Si el demandado es un incapaz y acude al proceso a través de su representante legal, entonces miren ustedes que estos datos, es decir, nombres, apellidos, domicilio y documento de identidad, debemos reseñarlo también respecto de ese representante legal. Pero si además, o si esa parte demandada acude al proceso a través de un apoderado o apoderada judicial, es decir, por medio de un profesional del derecho, por medio de un abogado o abogada, entonces esos datos también debemos reseñarlos
respecto de ese abogado o abogada. Y añadiríamos en ese caso, además de los nombres, los apellidos completos, del domicilio, de la cédula de ciudadanía o de extranjería, la tarjeta profesional. Entonces, de esta manera daremos cumplimiento al primer requisito de la contestación de la demanda, que, repetimos, se encuentran estos requisitos consagrados en el artículo 96 del Código General del Proceso. El segundo requisito va a ser un pronunciamiento respecto de las pretensiones de la demanda. Entonces, recordemos que el demandante en su demanda va a consignar efectivamente unas pretensiones, es decir, aquello que el demandante solicita al juez reconozca en una sentencia a favor de ese demandante y en contra del demandado. Entonces, estas pretensiones pueden ser declarativas o pueden ser de condena. Y miren ustedes que el segundo requisito de la contestación de la demanda consiste en que el demandado se pronuncie respecto de esas pretensiones que ha consignado el demandante en su demanda. Y la forma de pronunciarnos respecto de esas pretensiones como demandados es manifestando si las admitimos o si las negamos. Vamos a admitir unas pretensiones cuando estamos de acuerdo con ellas, las vamos a negar cuando disentimos de esas pretensiones, no estamos de acuerdo con esas pretensiones. Entonces vamos a poner un ejemplo, un asunto de responsabilidad civil extracontractual derivado de un accidente de tránsito que nos permita clarificar estos conceptos. Miren ustedes que en el ejemplo una pretensión de la demanda puede ser que se declare que el demandado es responsable del accidente de tránsito. Una segunda pretensión, que como consecuencia de esa declaración se condene al demandado a pagar unos perjuicios de carácter material. Y en tercer lugar, que como consecuencia de esa declaración se condene al demandado a pagar unos perjuicios de orden inmaterial. Ejemplo, en la modalidad de un daño psicológico. Entonces, resulta que en ese ejemplo, el demandado asume la responsabilidad del accidente de tránsito, entre otras cosas, quedó registrado en un video que fue aportado en la demanda, por lo tanto el demandado no va a discutir esa responsabilidad. No discute tampoco los perjuicios materiales, que para el ejemplo consisten en un daño emergente, exactamente en la reparación de ese vehículo del demandante. No lo discute tampoco el demandado, ¿sí? Verifica la cotización que se hace o que el demandante hace de lo que cuesta los repuestos y mano de obra para poner nuevamente en funcionamiento su vehículo y está de acuerdo, pero resulta que el demandado no está de acuerdo con el tema de los perjuicios inmateriales, con el tema del daño psicológico que argumenta el demandante, por cuanto este no se ha aprobado todavía en el proceso. Entonces miren ustedes que frente a esa primera pretensión, entonces, en la que el demandante solicita al juez declare al demandado responsable del accidente de tránsito, en este ejemplo podrá decir el demandado que la admite, la acepta o se allana a esa primera pretensión. Frente a la segunda pretensión, que consiste en que el demandado repare o sea condenado al pago de unos perjuicios materiales, en este caso del ejemplo un daño emergente consistente en la reparación de ese vehículo, pues miren ustedes que en el ejemplo el demandado va a hacer exactamente lo mismo que con la misma pretensión, es decir, la admite o se allana, digamos, a la misma. ¿Listo? Pero con respecto a la tercera pretensión, en la que el demandante solicita al juez condene al demandado al pago de unos perjuicios inmateriales en la modalidad de daño psicológico, pues el demandado va a contestar se niega o no se admite, por cuanto se trata de una pretensión que deberá ser probada dentro del proceso. ¿Sí? El demandante tendrá que acreditar a través de los medios probatorios legales y permitiéndole al demandado controvertir dichos medios probatorios,
¿no? Situación que va a hacer el juez, digamos, en el trámite del proceso, pues el demandado simplemente niega esa pretensión o se opone a esa pretensión y así lo debe manifestar en la contestación de su demanda. Bueno, un tercer requisito va a ser un pronunciamiento respecto de los hechos de la demanda. Y recordemos en la sesión en la que estudiamos la demanda que decíamos que los hechos son aquellas circunstancias fácticas de modo, de tiempo y o de lugar que dan origen a la demanda. Entonces miren ustedes que el demandado en su contestación de la demanda debe contestar todos y cada uno de esos hechos. Si no contesta un hecho o más, esos hechos que no han sido contestados, pues miren que la sanción es que el juez los va a tener como ciertos a la hora de dictar su sentencia. Bien, frente a los hechos, el demandado, nos lo reglamenta así el Código General del Proceso, el demandado debe decir si los admite, si los niega o si no le consta. Si el demandado afirma que admite determinados hechos, no hay necesidad de que explique por qué los admite. En ese orden de ideas, explicarlo resulta antitécnico, porque el Código General del Proceso nos lo establece así. Si se admite un hecho, no hay necesidad de explicarlo. Pero si el demandado niega un hecho o manifiesta que no le consta un hecho, entonces debe explicarlo, porque si no lo hace, ese hecho se tiene como cierto por parte del juez, repetimos, al momento en que vaya a dictar su sentencia. Entonces volvemos al ejemplo para clarificar este tema. Estamos en un asunto de responsabilidad civil extracontractual, un accidente de tránsito. Y resulta que en este ejemplo, en la demanda, el primer hecho afirma que el día tal, del mes tal, del año tal, a la hora tal, en un lugar determinado se presentó un accidente de tránsito. Ese es el primer hecho. El segundo hecho, que el responsable de ese accidente de tránsito es el demandado por cuanto conducía con un exceso de velocidad e invadió el carril del demandante. ¿Sí? Y hay otro hecho en la demanda, en la que se dice que producto de ese accidente de tránsito, el demandante está sufriendo un perjuicio inmaterial en la modalidad de daño psicológico. Entonces, ahí tenemos unos hechos en la demanda. Entonces resulta que, por ejemplo, el demandado, frente al primer hecho de la demanda en el que se dice que un día de un mes, de un año, en tal lugar y a tal hora se presentó un accidente de tránsito, el demandado efectivamente acepta que es así, que se presentó un accidente de tránsito en esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo tanto dirá se admite, y como dice se admite, no hay necesidad de explicación, no hay necesidad de que lo explique. Frente al segundo hecho en el que en la demanda el demandante afirma que el responsable de ese accidente de tránsito fue el demandado porque iba con un exceso de velocidad, pues miren ustedes que en el ejemplo el demandado lo niega, ¿sí? Dice se niega y explica por cuanto, como se demostrará en el proceso, quien tuvo, digamos, la responsabilidad de que se presentara el accidente de tránsito fue el mismo demandante. El demandado venía conduciendo su vehículo respetando las reglas de tránsito y en todo caso el máximo de velocidad permitido en ese lugar. Entonces lo niega. Y frente a ese otro hecho de la demanda en el que decíamos que el demandante afirma que producto del accidente de tránsito sufrió un perjuicio inmaterial de carácter psicológico, pues miren ustedes que el demandado probablemente no tiene los elementos de juicio, las pruebas, como para admitir ese hecho, pero tampoco como para negarlo, y por lo tanto dirá frente a ese hecho, no me consta, y me atendré a aquello que se pruebe dentro del proceso. Entonces miren, ahí están las fórmulas para contestar los hechos de la demanda. Se admite, se niega, no me consta. Frente a los hechos que se admiten, no hay necesidad de explicar.
repetimos, frente a los que no se admiten o se niegan, es importante explicar, porque de lo contrario, si no se hace, el juez esos hechos los tendrá como ciertos. Bueno, un siguiente requisito de la contestación de la demanda y que es muy importante son las excepciones de mérito, ¿no? Y miren ustedes que estas excepciones de mérito, que también se denominan excepciones de fondo, a diferencia de las excepciones previas que buscan atacar el procedimiento, es decir, la formalidad, ¿no? Bien sea para corregir ese proceso, ¿no? Con el ánimo de que más adelante no se presenten de pronto causales de nulidad o sentencias inhibitorias, o con el fin de terminar el proceso, ¿no? Pues miren ustedes que las excepciones de mérito de fondo van a ser las razones de defensa del demandado para oponerse a la demanda, para oponerse a las pretensiones de ese libelo demandatorio. Por lo tanto, las excepciones de fondo o de mérito atacan la parte sustancial del proceso, más que la parte procesal, la parte sustancial, el fondo del proceso, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, las excepciones de mérito de fondo, a diferencia de las excepciones previas, no se encuentran taxativamente consagradas en la ley, no tienen unos nombres determinados y taxativos en la ley, como sí las excepciones previas, que las encontramos en el artículo 100 del Código General del Proceso, son 11, tienen sus nombres establecidos, como por ejemplo la falta de jurisdicción, la falta de competencia, la ineptitud de la demanda, la falta de integración del litisconsorcio, el pleito pendiente, etcétera, etcétera. Entonces miren ustedes que las excepciones de mérito de fondo no se encuentran establecidas de manera taxativa, repetimos, en la norma. ¿Por qué razón? Porque las excepciones de mérito de fondo son las razones de la defensa del demandado y existirán tantas razones de la defensa de un demandado quizá cuantos casos o asuntos existen dentro de la vida social. ¿Sí? Hay muchas razones de defensa. Entonces, como además no tienen un nombre establecido en la ley, le corresponde al demandado o al abogado del demandado, si se acude por medio de un apoderado judicial, pues ponerle a estas razones de la defensa del demandado o asignarle un nombre como tal, ¿no? Un título, un subtítulo a esas razones de la defensa del demandado. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y seguimos con el mismo ejemplo de un asunto civil de responsabilidad civil extracontractual derivada de un accidente de tránsito, y resulta que la defensa o las razones de la defensa del demandado consisten en que, en primer lugar, el accidente de tránsito fue provocado por responsabilidad del mismo demandante, ¿sí? Porque según afirma el demandado, fue el demandante el que en un acto de imprudencia invadió el carril del demandado. Entonces, miren que esa es una primera razón de defensa. Y una segunda razón de defensa, en este caso, en este ejemplo, consiste en que el demandado afirma que el día del accidente de tránsito, en ese momento, el demandado iba conduciendo su vehículo respetando las normas de tránsito, respetando el máximo de velocidad permitido en ese lugar. Entonces, esas son las dos razones de la defensa. Esas son las dos excepciones de mérito que se van a interponer por parte del demandado dentro de la contestación de la demanda. Y el mismo demandado, si actúa por medio de apoderado judicial, el abogado o abogada, pues tendrán que ponerle un nombre a esas excepciones de mérito. Entonces, a la primera, por ejemplo, que afirma que la responsabilidad del accidente recae en el demandante, se le podrá poner como nombre eso, ¿no? La responsabilidad en el asunto que nos ocupa recae sobre el demandante, ¿no? O culpa exclusiva de la víctima, ¿no? O ausencia de responsabilidad del demandado, por ejemplo. Y frente a esa segunda razón de defensa, que consiste en que el demandado en ese momento conducía su vehículo respetando las normas de tránsito,
y respetando el máximo de velocidad permitida, pues, además de hacer el desarrollo argumentativo, ¿no?, de esa excepción de mérito, pues el demandado o su apoderado le pondrán un nombre, ¿no?, como puede ser también ausencia de responsabilidad del demandado, o puede ser conducta del demandado ajustada a las normas de tránsito y a la velocidad máxima permitida, ¿no?, o conducta del demandado ajustada al deber de cuidado, ¿no?, o conducta del demandado acorde con los principios propios de la conducta de un buen padre de familia, ¿no? Entonces, es decir, lo importante aquí es que las excepciones de mérito de fondo son las razones de defensa que tiene el demandado, ¿sí? Son las razones de defensa del demandado. Y a esas razones de la defensa del demandado, pues el demandado o su apoderado o apoderada judicial deberá asignarles el nombre que considere pertinentes acorde con esa argumentación de defensa. Bueno, aparte de estos requisitos, un requisito muy importante van a ser las pruebas, ¿no? Y decíamos cuando estudiábamos la demanda que las pruebas son aquellos elementos materiales que le van a permitir, en este caso al demandado, acreditar esas excepciones de mérito, esas razones de la defensa, ¿no? Y entonces miren ustedes que las pruebas o estos elementos materiales probatorios los vamos a encontrar regulados en el Código General del Proceso, aunque el mismo Código General del Proceso nos dice que no son medios de prueba taxativos y cerrados en la medida en que pueden existir otros medios de prueba. No obstante, en la práctica judicial son las pruebas o los medios de prueba que encontramos en el Código General del Proceso los que se utilizan día a día en dicha práctica judicial. Entonces, para efectos de nombrarlos, por ejemplo, miren ustedes, en el Código General del Proceso vamos a encontrar pruebas tan importantes como las siguientes, miren, como el interrogatorio de parte, que es aquel que permite que el demandante realice preguntas al demandado, que el demandado realice preguntas al demandante, o que incluso el juez realice preguntas al demandante y o al demandado. La declaración de terceros, que es lo que conocemos como prueba testimonial, que consiste en que terceros, efectivamente ajenos a las partes, acuden al proceso judicial para efectos de contar todo cuanto les consta de manera directa o indirecta sobre esos hechos que interesan a ese asunto, a ese proceso. La prueba pericial, ¿no?, que consiste en conceptos que rinden respecto de determinadas materias importantes para el proceso, que rinden expertos en dichas materias, ¿no? Entonces, en el accidente de tránsito, por ejemplo, un mecánico rinde un concepto respecto del estado en el que quedó un vehículo, o un médico, por ejemplo, rinde un concepto respecto del estado físico en que terminó uno de los afectados con el accidente de tránsito, cuáles fueron sus afecciones a su estado de salud físico, o un psicólogo o psiquiatra, cuáles fueron las afecciones o consecuencias que sufrió ese afectado con el accidente de tránsito a nivel psicológico o mental. Entonces, esa es la prueba pericial. La inspección judicial, ¿no?, que procede cuando no es suficiente la prueba pericial o los otros medios de prueba para acreditar determinados hechos. La inspección judicial consiste en el examen que realiza el juez a un determinado lugar, cosa o persona, no en calidad de perito, sino como el juez, como un ser humano que va a tomar una decisión, ¿sí? Un ser humano investido, eso sí, de jurisdicción, de competencia para tomar una decisión en ese proceso judicial que ha sido puesto a su conocimiento. Entonces, en el accidente de tránsito, supongan ustedes que el juez podría realizar un examen a un lugar, ejemplo, a la vía,
en la que se presentó el accidente de tránsito para verificar el estado de la misma, si habían señales de tránsito, etc. O el examen a una cosa, puede ser a los vehículos para ver cómo quedaron, dónde fue la colisión, etc. Y a las personas, por ejemplo, si el juez se entrevista con la víctima del accidente de tránsito o se entrevista con demandante y demandado. Entonces, miren ustedes, esa es la inspección judicial. La prueba documental, ¿no?, que consiste no solo en el papel, sino en todo medio físico, incluso electrónico, que contiene una información relevante. Entonces, miren, ahí tenemos el papel, tenemos el audio, tenemos el video, tenemos mensajes de datos, etc. Y una prueba muy interesante, que es la prueba por informe, que consiste en que el despacho judicial va a requerir a una persona natural o jurídica, de derecho público, de derecho privado, para que allegue al proceso una determinada prueba o una determinada información. Entonces, supongan ustedes que en el accidente de tránsito, por ejemplo, en ese lugar de los hechos hay una cámara de vigilancia de una entidad privada que capta, que graba el momento justo del accidente. Y resulta que el demandante presenta a través de un derecho de petición la solicitud para obtener esa grabación, pero le niegan. Entonces el juez puede ordenarle a esa entidad privada que allegue al juzgado esa grabación. Entonces, miren ustedes, allí tenemos una serie de medios de prueba entendidos como elementos materiales que le van a permitir, en este caso al demandado, probar al juez, acreditar al juez, convencer al juez de la veracidad de sus razones de defensa contenidas en las excepciones de mérito y de sus afirmaciones en general que están consagradas o contempladas o vertidas en esa contestación de la demanda. Bueno, y el siguiente requisito, y con este requisito se terminan, digamos, estos requisitos del artículo 96 para la contestación de la demanda, son las notificaciones, en las que se va a reseñar la dirección física, la dirección electrónica y el teléfono, tanto de la parte demandada como tal, como de su representante legal, si es que esa parte demandada es incapaz y acude por medio de un representante legal, como del apoderado o apoderada judicial, si se acude al proceso a través de un abogado o de una abogada. Entonces, miren ustedes, allí tenemos entonces los requisitos de la contestación de la demanda. En tercer lugar, dijimos, íbamos a tratar el tema de los anexos obligatorios de la contestación de la demanda, y en ese orden de ideas tenemos que decir que estos son los siguientes. Miren, si el demandado actúa en el proceso por medio de un abogado o de una abogada, un anexo obligatorio va a ser el poder, ¿no?, que le otorga esa parte demandada a su abogado o abogada. En segundo lugar, si el demandado es una persona jurídica, entonces debe adjuntar un certificado de existencia y representación de esa persona jurídica. En tercer lugar, si el demandante en la demanda afirma que el demandado tiene en su poder determinados documentos o determinadas pruebas, el demandado está en la obligación de adjuntarlas, de anexarlas a su contestación de la demanda o de manifestar que no se encuentran en su poder por X o Y razón. Y en cuarto lugar, pues todos los documentos y pruebas que el demandado tenga efectivamente en su poder y quiera hacer valer en el proceso judicial. Un siguiente punto importante que vamos a tratar en la sesión es cuáles son las consecuencias de que el demandado no conteste la demanda o realice una contestación de la demanda defectuosa. Que no conteste la demanda, comprendemos, es que el demandado no ejerce ese acto procesal de defensa, ¿sí? Simplemente no radica una contestación de la demanda en el despacho judicial o no lo hace dentro del término legal. Cada proceso otorga un término para que el demandado ejerza su defensa. Y que lo haga de manera defectuosa, pues miren ustedes, será defectuosa cuando no cumpla con esos requisitos que decíamos del artículo 96 del Código General del Proceso. Ejemplo, no contesta todas las pretensiones, no contesta todos los hechos que niega o no le consta, que afirma que niega o no le consta, no los explica,
etc. Entonces miren que la consecuencia para el demandado de no contestar la demanda o de hacerlo de manera defectuosa consisten en que el juez, al momento de dictar sentencia, es decir, al momento de resolver ese conflicto jurídico, ese proceso judicial, va a presumir como ciertos aquellos hechos de la demanda que son susceptibles de confesión por parte del demandado, ¿no? Y cuando hablamos de presumir, decimos efectivamente eso, que el juez da por ciertos, presupone ciertos, unos determinados hechos a partir de la no contestación de la demanda por el demandado o la contestación deficiente. Bueno, por último, y como siempre lo hacemos en nuestras sesiones, entonces vamos a extraer unas conclusiones o unas ideas finales de la presente sesión. Entonces, miren, en primer lugar, la contestación de la demanda es un acto procesal a través del cual el demandado, en un proceso jurídico, ejerce su derecho constitucional y legal a la defensa. En segundo lugar, la contestación de la demanda tiene unos requisitos que se encuentran establecidos en el artículo 96 del Código General del Proceso. En tercer lugar, la contestación de la demanda tiene unos anexos obligatorios que debemos efectivamente adjuntar a la misma para que ésta se encuentre en debida forma legal. Cuarto, si el demandado no contesta la demanda o lo hace de manera defectuosa, la sanción consiste en que el juez va a presumir ciertos aquellos hechos de la demanda susceptibles de confesión por parte del demandado. Quinto, dado todo lo que hemos dicho hasta el momento, pues miren ustedes la importancia que tiene para el demandado contestar su demanda y por lo tanto para nosotros como abogados o como abogadas cuando representamos a un demandado la importancia de contestar la demanda. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo ese derecho constitucional y legal a la defensa que tiene todo demandado dentro de un proceso jurídico. En estos términos entonces hemos estudiado este tema tan importante como lo es la contestación de la demanda. Como siempre, agradecerles por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.